Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente buenas tardes. Hoy empezamos la última unidad del programa de enfermedad materno-infantil y adolescencia. Es la unidad número 11, que es como la frutilla en la torta, es la más compleja, pero también es la que tiene mucho contenido previo ya sabido, el que se aprendió en enfermería y el que se fue aprendiendo en cuidados enfermeros del adulto 1 principalmente, es decir, todo lo que fue la clínica. Hoy vamos a ver todo lo que hace a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? A cómo se define, fisiopatología, clasificación, impacto sobre la salud infantil y tratamiento clínico. Y lo que va a quedar como tarea, que recién les decía, como tarea para lo que resta del cuatrimestre, que es muy poquito, pero las vacaciones están a la vuelta, por lo menos de la escuela, es cardiopatías congénitas, ¿sí? Todo el tema de cardiopatías congénitas es un tema complejo, que hay que dedicarle su buen tiempo, ¿sí? Requiere que puedan leer esto, hay videos varios que pueden ayudar, y tienen dos clases que yo ya les dejé grabadas, ¿sí? Cardiopatías congénitas parte A y parte B, que son asincrónicas, digamos, son temas que se ven sin tener que vernos en vivo, ya están grabados, te hacen clic ahí y van a ir directamente a una clase en YouTube, la parte A y la parte B. Y tienen un PowerPoint de la clase que asincrónicamente se explica persistentemente. Entonces, hoy lunes 28 de junio nos estamos viendo. Esta que decía jueves primero, seguramente no va a ser así, porque creo que hoy podemos ver todo insuficiencia cardíaca. Si eventualmente queda algo, nos vemos. Si no, hoy, si vemos todo insuficiencia cardíaca, hoy sería nuestro último encuentro sincrónico y queda como tarea ver las dos clases asincrónicas de cardiopatías congénitas. Tema muy importante que trabajamos mucho en la práctica y en el final, obviamente, porque estos temas están pendientes de ser evaluados en el final. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 11. Antes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Recuerden que mañana solamente tenemos el recuperatorio, no hay clases mañana. Así que mañana solamente los que recuperan tienen que conectarse a las 13:30, ya está el link publicado para el examen recuperatorio. Los demás se quedan en casa tranquilos y de a poquitos pueden ir viendo ese tema de cardiopatías congénitas. Después, para los finales, como ya hemos hablado, ¿sí? De materias como enfermería materno-infantil, no nos vamos a ver en ese final ahora porque todavía le falta la práctica por terminar de hacer. Y lo mismo imagino que cuidados enfermeros del adulto 1 y 2, salvo personas que hayan hecho esa práctica años pasados, como 2019 o anteriores, y que solamente les haya quedado el final por rendir, pero ya tengan la práctica aprobada. En cambio, los demás vamos a tener que seguir esperando. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta antes de empezar? Caliente. ¿No? Ok. No, Bueno. profe. Bueno, ok. Cualquier cosa me avisan. Vamos a empezar entonces con... Ahí quiero ver si estamos todos. Sí, perfecto. Vamos a empezar entonces con insuficiencia cardíaca. Como siempre decimos, para hablar de insuficiencia cardíaca, tenés que entender la fisiología normal de aquello que ahora se volvió insuficiente. Nos pasó lo mismo hace muy poquito con insuficiencia renal. Para poder hablar de una insuficiencia tenés que entender lo normal de ese órgano o aparato o sistema. Bueno, acá, como pasó antes, vuelve a pasar. Para yo definir insuficiencia cardíaca tengo que entender la función del corazón, ¿sí? La función del corazón no es solamente decir que es una bomba contráctil, ¿sí? Eso me quedó muy cortito, porque es una función mecánica. La función que tiene el corazón, además, obviamente, de tener una carga contráctil muy importante, es la de sostener, ¿sí? Un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas del organismo. Esa es la función del corazón. Obviamente uno puede ir desarmando esa definición y encontrar un sinnúmero de otras funciones, como por ejemplo la función contráctil que tiene, la función de impulsar sangre a partir de la contracción por el sistema de circulación arterial y de aspiración venosa, digamos, como bomba aspirativa y contráctil.
Pero lo importante es hablar de gasto cardíaco, ¿sí? Porque es como el talón de Aquiles que tiene el corazón y que cuando se vuelve insuficiente genera una enfermedad de alto impacto en la salud de las personas, tanto de los niños como la de los adultos. Entonces, la insuficiencia cardíaca, como muy bien dice acá, se entiende como un estado fisiopatológico en el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Recuerden que hablar de gasto cardíaco es lo mismo que hablar de volumen minuto, ¿sí? Volumen minuto y gasto cardíaco es lo mismo. Diferente es el término índice cardíaco, eso lo vimos en la enfermería en primer año, que el índice es el gasto cardíaco o el volumen minuto, pero que está supeditado por una variable más, que es la de la superficie corporal, ¿sí? En este momento, esa definición no ingresa, ¿sí? Porque es una medida de hemodinámica que calculamos cuando ya está instalada el gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca. Entonces, acá el término gasto cardíaco es muy importante. El gasto cardíaco hay que entenderse con la fisiología cardiovascular. Y hay conceptos que no pueden pasar desapercibidos, porque los vamos a escuchar todo el tiempo, mucho más aún en una unidad coronaria, por ejemplo, o en una clínica de cardiología. Entonces, para entrar a la fisiopatología, tenemos que entrar a la fisiología primero, entender la normalidad y entender por qué algo deja de funcionar correctamente. Y hay dos conceptos que son muy importantes. El concepto de precarga y poscarga, ¿sí? Porque vamos a ver rápidamente que, por ejemplo, el aumento sostenido de la poscarga, yo lo digo y después lo explico. Si yo digo que tengo un aumento sostenido de la poscarga, con el transcurso del tiempo, el corazón puede generar insuficiencia cardíaca y previamente, por ejemplo, una dilatación del ventrículo izquierdo, pero desencadenar una insuficiencia cardíaca. Si yo entiendo el concepto de poscarga, que ahora lo vamos a repasar, sé que está hablando de la presión arterial. Y si yo digo que la presión arterial está aumentada todo el tiempo, ¿sí? Eso va a desencadenar a lo largo del tiempo una remodelación. Se remodela el ventrículo izquierdo y termina en una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero todo salió del concepto de poscarga. La precarga también es importante, porque, por ejemplo, un déficit de precarga desencadena un gasto cardíaco insuficiente. Y un gasto cardíaco insuficiente puede desencadenar una insuficiencia cardíaca transitoria, ¿sí? Entonces, fíjense que como estos conceptos chiquititos de fisiología terminan definiendo problemas como la insuficiencia cardíaca. Entonces, para empezar a repasar estos conceptos, no te los puedes olvidar, ¿sí? Y además van a ver que continuamente los podemos monitorizar. La precarga, ¿sí? Se entiende como la cantidad de sangre, ¿sí? Que retorna a partir de los vasos venosos al corazón y hacen al volumen de fin de diástole, se dice, ¿sí? Después, esto ustedes lo pueden leer más puntillosamente. Yo lo que estoy haciendo es explicar, porque si solamente voy a leer, para eso lo leemos cada uno en casa. Bueno, en casa estamos, ¿no? Pero digo que la idea es que yo pueda desarmar lo que está escrito, explicarlo y después cada uno, bueno, revisarlo más críticamente, esta definición. Entonces, la precarga es toda la sangre que retorna al corazón, ¿sí? Acordate que tenés un retorno venoso sistémico que depende de qué venas. Les pregunto a ustedes, ¿qué dos venas hacen el retorno venoso sistémico? Anatomía. Vena pulmonar. No, retorno venoso sistémico. ¿Vena porta era, profesor? No, ¿cómo vena porta? Vena cava superior, vena cava inferior, ¿sí? Retorno venoso sistémico. Y después tenés el otro retorno venoso, que es el pulmonar, que ahí sí tenemos las 4 venas pulmonares que retornan ¿a dónde? A la aurícula izquierda. La vena cava superior e inferior lo hacen a la derecha, a la aurícula derecha. Entonces, la precarga es toda la sangre que está retornando al corazón y que hacen al volumen de fin de diástole. El volumen de fin de diástole, si vos decís, ¿qué es el volumen de fin de diástole? Y bueno, si la diástole es el momento donde el corazón se relaja,
el volumen de sangre que está al final de cuando el corazón se terminó de llenar, eso es la precarga, ¿sí? Que está ¿a qué? A la espera de la contracción. Acá lo que explica que, bueno, que hacen a la precarga, ¿sí? Hacen a la precarga no solamente el volumen que está en el ventrículo, que a mí es lo que siempre, recuerden que en cardiología, si miramos una cámara del corazón, son los ventrículos. Y de los dos ventrículos, si a uno lo miramos mucho, el ventrículo izquierdo, ¿sí? El VI o ventrículo izquierdo es el que más miramos. ¿Por qué? Y porque la precarga que sale del ventrículo izquierdo es sistémico, ¿sí? Es el más importante. En cambio, el ventrículo derecho es pulmonar, la precarga que va a salir, que es importante, obviamente, pero bueno, el sistémico es mucho mayor, más importante todavía. Y acá está explicando que a la precarga, ¿quién la forma? Y bueno, depende también del retorno venoso, ¿sí? De las aurículas, pues yo estoy pensando siempre en el ventrículo, o depende de esa precarga o volumen de fin de diástole, depende de cuánta sangre retornó a las aurículas y la contracción auricular. La suma de esas dos cositas hace el volumen de fin de diástole del ventrículo, ¿sí? Entonces la precarga es la sangre que está como volumen a fin de diástole a la espera de la contracción ventricular. Hay una forma indirecta de medirlo eso, ¿sí? Yo no tengo una forma directa, sí, a partir, pero hay que colocar un catéter de Swan Gas que pueda monitorizar esa precarga a partir de la presión de la aurícula derecha, ¿sí? En cambio, hay una forma de medirlo un poquito más indirecto, ¿sí? Que es muy valiosa su medición, que ¿cuál es? Que es la que te permite saber si el paciente está de alguna manera sobrehidratado, deshidratado o normohidratado, en cuanto a volumen, ¿no? ¿Cuál es eso que medimos? Que necesitamos un catéter venoso central, que habíamos explicado. Presión venosa central. Muy bien, la PVC o presión venosa central, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos mostrado en una de las, por lo menos la burbuja que yo estuve con ustedes, vimos cómo el lumen proximal me permitía la monitorización, ¿sí? De lo que era la presión venosa central. También dependía, obviamente, de qué estoy infundiendo. Recuerden que para medir la presión venosa central, yo tengo que interrumpir la infusión. Entonces, si yo tengo un doble lumen, un catéter central de doble lumen, y por el distal estoy pasando un plan de hidratación y por el proximal un inotrópico, bueno, la PVC la pones en el distal, ¿sí? Porque no puedo interrumpir la infusión de un inotrópico para valorar la presión venosa central. Entonces, la PVC va al lugar donde, si hay que interrumpir una infusión, nunca sea una droga vasoactiva, como son los inotrópicos, ¿sí? O vasodilatadoras, no puedo. Entonces siempre va a donde está el plan de hidratación, eventualmente. La poscarga, ¿sí? Es la fuerza que opone las arterias, ¿sí? Principalmente las arterias más pequeñitas, es decir, las arteriolas, pero también la resistencia del ventrículo a ser llenado. Vuelvo a explicar. Estas son palabritas que parecen muy sonsas, pero generan un montón de problemas para definir. Ya definimos precarga. La poscarga, ¿sí? Es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. Es decir, hay una fuerza que se opone a la contracción del ventrículo. Y eso generalmente está provocado por la resistencia vascular periférica, es decir, la presión que opone, ¿sí? Como resistencia periféricamente las arterias, y también el propio ventrículo se resiste al vaciado, ¿sí? La poscarga entonces no hace a la sangre, sino hace a la resistencia que se opone a que esa sangre que está en el ventrículo sea eyectada, ¿sí? Sí. Hay una forma de monitorizar la poscarga, que lo hacemos todo el tiempo. Cada vez que medimos la tensión arterial, estamos de alguna manera conociendo la poscarga de nuestro paciente, ¿sí? Porque estamos midiendo la resistencia
vascular periférica que se opone a la eyección ventricular. Entonces, cuando a vos te pregunten qué es precarga, obviamente la definís como el volumen fin de diástole a la espera de la contracción ventricular, y principalmente ventricular izquierda. ¿Cómo puedo monitorizar eso? Y bueno, indirectamente con la PVC, presión venosa central. Recuerden que los valores más o menos son entre 2 a 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Por debajo de 2 milímetros de mercurio se habla de un paciente que está hipovolémico. También se le dice el término hipodinámico, ¿sí? Es otro término que son sinónimos. Si está por encima de los 6 milímetros de mercurio, puede decirse hipervolémico o hiperdinámico, ¿sí? Esos son más o menos como pueden decir en relación a la PVC. Un paciente hipovolémico y está deshidratado, le falta líquidos. Un paciente hipervolémico está sumamente hidratado y quizás requiera alguna corrección. Nosotros vamos a ver en cardiología los diuréticos cómo corrigen la hipervolemia, por ejemplo. Y la poscarga, el problema que siempre tenemos en la salud de los niños es que aún un poquito de poscarga, es decir, de resistencia, influye en un corazón insuficiente. Si yo tengo un corazón que le falta fuerza inotrópica, le falta inotropismo, le falta fuerza para contraerse, y yo le opongo a esa deficiencia resistencia, y el corazón va a funcionar peor. Por eso, la mayoría de nuestros niños con insuficiencia cardíaca, como los adultos, le damos ¿qué tipo de medicación? ¿Cómo se llamaría esa gran familia que le vamos a dar para bajar la poscarga? Si yo digo que lo mediamos indirectamente con la tensión arterial, y yo digo, cuando aumenta la poscarga, le damos una medicación para que el corazón trabaje más cómodo. ¿Cuál sería entonces la medicación que le vamos a dar? ¿Antihipertensivos? Perfecto. Si para la precarga en exceso le damos diuréticos, en la poscarga, cuando hay excesos, le damos antihipertensivos, ¿sí? Porque en la medida que vos bajás la resistencia vascular periférica, el corazón trabaja con más comodidad, ¿sí? Muy bien. Factores que influyen entonces en el volumen minuto, que el volumen minuto, ¿verdad? Que es el resultado, el producto de la función del corazón, ¿sí? Que habíamos dicho, que era cuál era la función y que la insuficiencia es la incapacidad de mantener esto adecuadamente. Fíjate todo lo que influye, la precarga que acabamos de hablarla, la poscarga por otro lado, y la contractividad o el inotropismo, ¿para qué? Para tener un adecuado volumen de eyección. Todo esto hace que tengas un volumen de fin de diástole importante y a su vez el volumen que va a salir del corazón, una vez que cumplió estos requisitos, y bueno, hay también un tema de cuánta frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia el gasto cardíaco tiende a aumentar, ¿sí? Y la competencia mecánica del corazón. ¿Tengo bien funcionando las válvulas? ¿El músculo pericárdico está en condiciones? ¿Por qué es pericárdico? Y porque acuérdate que el pericardio, si bien es muy membranoso, es como una especie de pleura pulmonar. Acá tenés el pericardio como pleura cardíaca, ¿no? Tomando las distancias que correspondan. Si yo tengo un pericardio comprometido, no deja tener una buena contractibilidad. Por eso hay enfermedades que, por ejemplo, afectan el pericardio con un miocardio sano y tenés insuficiencia por culpa del tejido más finito del corazón, ¿sí? Eso se ve más en adultos. Nosotros en pediatría no tenemos pericarditis con facilidad. Entonces, cuando todo esto está en condiciones, puedo tener un adecuado volumen. ¿Qué pasa en los pacientes cuando se van volviendo insuficientes? Bueno, primero hay que saber qué genera insuficiencia cardíaca en la infancia. Entonces, antes de ver esto, la etiología, ¿sí? Acá donde dice etiología, es decir, el origen. Bueno, las causas principales de insuficiencia cardíaca en los niños se dividen en dos. Niños que tienen cardiopatías congénitas, por eso les pido que vean los videos, estudien el tema, porque mira que en el final cardiopatía congénita se come la mitad del final, ¿sí? Pero queda en manos de ustedes, las clases ya están grabadas, hay que dedicarle tiempo y paciencia a entenderlo. Después cualquier cosa me llaman, ustedes saben que en vacaciones, cuando sea, me pegás un llamado y me decís, mira, estoy leyendo esto no lo entiendo, o explícamelo de vuelta.
pero por cuestiones de tiempo ahora queda en manos de ustedes. Y la otra son las cardiopatías adquiridas, las dilatadas, restrictivas e hipertróficas, que son formas en que el corazón va adoptando como remodelaciones miocárdicas por enfermedades diferentes a las congénitas, ¿sí? Como son realmente las enfermedades virales. Nosotros tenemos algunas enfermedades virales que desencadenan este tipo de problemas. Entonces, cuando te pregunten, ¿cuáles son las causas que puede desencadenar que un chico tenga insuficiencia cardíaca? Dos, las cardiopatías congénitas, el 90% de las veces, ¿sí? El 90% de las veces tenés que pensar en una cardiopatía congénita. Y el otro porcentaje muy pequeñito son las formas adquiridas de cardiopatías. Un corazón que dilata, un corazón restrictivo o un corazón hipertrófico, ¿sí? Y que van de la mano generalmente de infecciones del tipo virales, ¿sí? Con eso ya solucionaste el tema de la etiología, pero tenés que ver la clase de cardiopatías, ¿sí? Porque en cardiopatías se explica mucho de por qué tengo la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Ahora que entendemos de que hay etiologías, fíjense que hay alguien que tiene un micrófono y le está sonando el teléfono. Leda, ahí está, gracias. Sigamos. Ahora que entendemos entonces que hay dos formas de desencadenar insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en el adulto es al revés, ¿sí? Si en el niño lo congénito es el problema, en el adulto no es lo congénito. ¿En el adulto qué es? Lo adquirido, ¿sí? Y de lo adquirido, ¿qué suele desencadenar más insuficiencia cardíaca? Y el infarto agudo del miocardio, ¿sí? El infarto o la injuria miocárdica suele ser la causa que desencadena la insuficiencia cardíaca. Y la otra causa que desencadena altos índices de insuficiencia cardíaca, ¿cuál es? La hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se da vuelta, ¿no? En los niños tengo la cardiopatía congénita en el tope del ranking de generadores de insuficiencia cardíaca, y en cambio en el adulto son todas formas adquiridas, que se adquieren con el tiempo, no son congénitas. ¿Cuál es? El infarto agudo del miocardio y la hipertensión arterial. Pero ambos comparten. Sí, decime. Una pregunta. Sí, ¿La diabetes entra dentro de ese grupo de patologías productores de cardiopatías? No, la diabetes no. ¿Por qué? Se te ocurre. Pregunto, ¿eh? Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que la diabetes es productora a lo largo del tiempo de hipertensión arterial y por ende de cardiopatías. Pero por eso lo pregunto, porque sé que sería secundario en todo caso. Yo creo que me parece, humildemente, habría que leerlo mejor. Yo creo que acá hay una confusión. Me parece que te estás confundiendo cuando vos hablas de síndrome metabólico. Cuando uno habla de síndrome metabólico, son 4 problemas que vos tenés. El paciente con síndrome metabólico tiene diabetes, que generalmente es una insulinoresistencia, es decir, una diabetes tipo 2. Después tiene una dislipemia, tiene hipertensión arterial y obesidad. Entonces, ese combo de 4 problemas, sí, ahí la hipertensión arterial ya es suficiente para desencadenar, si no se controla, insuficiencia cardíaca. Pero la diabetes por sí misma no desencadena insuficiencia cardíaca. Claro, eso era lo que no me quedaba claro. Gracias. Cuando está en el combo del síndrome metabólico reúne todos esos problemas, y sí, entre la dislipemia, que aumenta la resistencia vascular periférica. Ahí sí tenés relación, ¿ves? Si yo estoy dislipémico, generalmente la dislipemia tiende a disminuir los fenómenos de vasodilatación. Eso atenta contra la resistencia vascular periférica, aumentándola, y si yo aumento la resistencia vascular periférica, afecto la función miocárdica, y ahí desencadeno la insuficiencia cardíaca, previamente generando hipertensión arterial. Si no es que ya estaba instalada. Un corazón, cuando se vuelve insuficiente, tiene mecanismos como para compensar, es decir, tiene que empezar a hacer, de alguna manera, remodelaciones y actividades fisiológicas para compensar, hasta un momento donde dice, bueno, yo ya no sé más cómo compensar, y es cuando aparece la sintomatología,
¿sí? Hay tres momentos o mecanismos de compensación a la insuficiencia cardíaca. Uno es el que se llama la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, rápido, lo que está diciendo es que el corazón tiene que compensar, ¿sí?, el aumento de la resistencia vascular periférica, el déficit de llenado, ¿sí?, y la pérdida de inotropismo, ¿cómo? Con taquicardia, ¿sí? El corazón dice, bueno, ¿cómo hago para tratar de que la sangre siga circulando, de que haya un buen gasto cardíaco en esta situación que a mí no me conviene o a mí no me hace bien, dice el corazón? Bueno, la única que le queda es la taquicardia. Es latir mucho para que la sangre salga todo lo que pueda del corazón, ¿sí? Porque los volúmenes son insuficientes, hay mucha resistencia exterior. Entonces, la ley de Frank-Starling lo que dice es que el corazón empieza como las fibras miocárdicas se estiran mucho más para latir, es decir, se estiran para contraerse, se estiran para contraerse. Eso lo hace todo el tiempo, nada más que ahora lo hace con mayor frecuencia, es decir, con una frecuencia cardíaca aumentada. Por eso en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el pulso siempre está taquicárdico, ¿sí?, cuando está descompensado el paciente, o está compensando la insuficiencia cardíaca. Por eso van a ver que un tratamiento que usamos mucho, no tanto en los niños, pero sí en el adulto, es darle betabloqueantes, el famoso atenolol, ¿sí?, o también el carvedilol, que son betabloqueantes. ¿Qué hacen? Y bueno, si yo tengo un corazón, a ver cómo me ven acá, si yo tengo un corazón que está todo el tiempo con taquicardia, está haciendo esto el ventrículo, ¿sí? No está fibrilando, sino que está con taquicardia todo el tiempo, así, ta. ¿Qué está tratando de hacer? Y tratar de hacer que el gasto cardíaco circule con taquicardia, pero no termina de cerrar, ¿sí? No termina de hacer una buena contracción. Por eso está con taquicardia. Entonces, cuando vos le das un beta bloqueante al paciente, lo que haces es reducir el estímulo de contracción y de alguna manera la intención que tiene ese fármaco es, bueno, le quitas la taquicardia, por eso el paciente como que bradicardiza, y a la masa muscular del miocardio le decís, bueno, más vale antes que taquicardia, que es inefectiva, la idea es latir poco, pero con fuerza y completo, ¿sí? Yo me voy a cansar menos haciendo esto y eyecto toda la sangre que estar haciendo así todo el tiempo, donde no termino de eyectar y me canso, ¿sí? Y se vuelve más insuficiente el corazón. Esa es la idea de cómo compensa con la ley de Frank-Starling la insuficiencia cardíaca, estirando la fibra miocárdica, aumentando la actividad sistólica con taquicardia, ¿sí? Pero eso hay que corregirlo, porque llega un momento que ya no sirve. ¿Qué pasa cuando el corazón empieza a taquicardizar? Bueno, es como hacer gimnasia, ¿sí? Si yo empiezo a hacer gimnasia, empiezo a engrosar las paredes. Profesor, disculpe que lo interrumpo. No, decime. Se le cortó una muy buena parte de todo lo que dijo. ¿Sí? Sí. A ver. Bueno, puede ser, sí. Hoy es tan difícil, me pasó lo mismo a la mañana. Lo que estaba explicando es el efecto que tiene los betabloqueantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El atenolol es un clásico tomarlo en los adultos. En cambio, en los niños usamos mucho más carvedilol, que además de ser un betabloqueante, es un buen inotrópico, tiene un efecto inotrópico sobre el ventrículo izquierdo, cosa que el atenolol no lo tiene. Yo les decía que cuando uno tiene taquicardia, lo que intenta hacer el corazón es mover el gasto cardíaco, ¿sí?, lo más rápido que pueda, ¿sí?, porque le llega poquita sangre, porque el deterioro, acordate que el corazón es una bomba aspirativa expelente, aspira el retorno venoso y lo expulsa por el ventrículo. Cuando se vuelve insuficiente, le cuesta aspirar, entonces es poca la sangre que retorna, por eso tengo siempre edemas, es poca la sangre que le retorna al corazón y es poca la que sale. Entonces, ¿el corazón qué dice frente a esa situación? Y bueno, si hago más frecuencia, voy a aspirar más, pero también tengo que sacar ese volumen. Pero siempre es insuficiente. Entonces, cuando el corazón empieza esa actividad de taquicardia, pues yo le digo, mira cómo hace la mano imitando un ventrículo izquierdo, si fuera así.
Y no, tarde o temprano se cansa y no eyecta cada vez menos sangre. Entonces, cuando vos le das atenolol al paciente, que es un beta bloqueante, lo que haces es, le quitas la taquicardia para que el corazón lata menos, pero que sea más efectivo. Entonces, si hace así, aspira, eyecta, pero lo hace más efectivamente que la taquicardia, que nunca la termina de resolver al problema. Pero, y como yo decía, el atenolol lo usamos mucho en los adultos y en pediatría usamos más el carvedilol actualmente, aunque los adultos están empezando a usar carvedilol de a poquito. Porque Profe, efecto inotrópico. pregunta, ¿Sí? ¿qué dosis se usan de carvedilol? Porque las que yo conozco para adultos me imagino que son mucho más altas que para niños. Mirá, no, si te digo ahora en este momento no recuerdo la dosis, porque nosotros, ¿viste? Usamos dosis por kilo. Y además va a variar qué tipo de insuficiencia cardíaca o qué fracción de eyección tenga el paciente. Así que sí, generalmente estas dosis están todas en tablas y uno va eligiendo y va combinando, ya te digo, no solamente por superficie corporal, por peso del paciente, sino también por cuánto de la eyección ventricular tiene tu paciente de insuficiencia cardíaca. Así que esa te la debo, ¿sí? No es como el adulto, que el adulto se acomoda rápido con la dosis día de, no sé, 2 comprimidos de 50 miligramos cada 12 horas. Generalmente en pediatría no, es muy difícil que encontremos una presentación que sea como la del adulto. Nosotros realmente tenemos que fraccionar mucho las drogas del adulto para el niño, o si son medicamentos para pediatría, vas a ver que vienen o en gotas, como por ejemplo la digoxina, o en jarabes, ¿sí? Para que vos puedas fraccionar. Pero no hay, ya te digo, si te tengo que decir una dosis en particular, no hay, porque se modifica según la superficie corporal del paciente, el kilo y la necesidad que tenga de ese inotrópico. Así que esa te la debo. Una vez superada, o mejor dicho, la ley de Frank-Starling ya no me ayuda, en simultáneo, como decíamos, ¿no? Un corazón que está con esa taquicardia todo el tiempo es como un músculo que hace actividad física, engrosa sus paredes, pero el engrosamiento es hacia adentro, se dice, y ahí se genera la hipertrofia. ¿Qué dicen cuando usted ve un músculo de alguien hipertrofiado? Es un músculo definido, ¿sí? Que todavía mantiene fuerza, pero está definido ese músculo, ¿sí? Es como cuando uno mira a alguien y dice, mira el cuerpo hipertrófico, bien marcado, definido, tiene fuerza, ¿sí? No es la del fisiculturista que está todo dilatado. Es de las personas que son delgaditas, pero que son marcadas, uno diría. Bueno, el corazón es lo mismo. La figura de un corazón hipertrófico es un corazón que ese músculo crece hacia adentro, crece hacia adentro. Vos, si ves una placa cardiotorácica, el índice se mantiene estable, el índice cardiotorácico, la relación entre el tamaño del corazón y el tórax se mantiene acorde a lo que se espera para la superficie corporal del paciente, entonces hacen los niños como los adultos, porque el crecimiento es hacia adentro, es un músculo que creció haciendo gimnasia. Pero tampoco ayuda demasiado, porque la hipertrofia, fíjate que quita lugar al ventrículo, ¿sí? Te crecen las paredes ventriculares, este es el ventrículo izquierdo principalmente, crece el ventrículo izquierdo, ¿sí? El derecho más o menos siempre se mantiene bastante normal, pero el izquierdo va ganando tamaño, pero en la medida que gana tamaño y fuerza por hipertrofia, queriendo compensar, también se va quedando sin espacio para el volumen que está a final de la diástole del ventrículo. Por ende se va a tener menor volumen de eyección. Claro. Y la tercera etapa es cuando ese músculo dilata. Ya la hipertrofia no hace nada, entonces el corazón empieza a dilatarse. Y ahí vos vas a ver un corazón que te van a decir tiene una cardiopatía dilatada el paciente. Es un paciente que está en la última instancia de remodelación del ventrículo izquierdo, más de eso ya no puede pasar. Ya el corazón no tiene más herramientas. Obviamente a todo esto hay un tratamiento farmacológico y también lo hay quirúrgico. El quirúrgico es el trasplante cardíaco. Muy bien, vamos a pasar a cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca.
habíamos dicho que la insuficiencia cardíaca ya la sabemos definir, sabemos la etiología en la infancia, que predominan las cardiopatías congénitas y muy poquito las adquiridas, en cambio los adultos al revés, más adquiridas que congénitas, olvídate, no las hay casi, salvo algún adulto que llegue con cardiopatías de la infancia que se corrigieron todo lo que se pudo quirúrgicamente, pero llega a la adultez con un corazón ya demasiado toqueteado quirúrgicamente, digamos. Si no, la insuficiencia cardíaca en el adulto, hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio. La clasificación, la insuficiencia cardíaca, entonces, ahora vemos que se clasifica, tiene clasificaciones, ¿sí? Tiene clasificaciones. En relación al tiempo, transitoria, como decíamos, un paciente que si yo lo deshidrato al máximo y puede hacer una insuficiencia cardíaca del tipo transitoria. No hay gasto cardíaco que mover. Entonces, es una forma temporal. De nueva aparición, digamos que debuta el paciente con una insuficiencia cardíaca, cuando antes nunca la había tenido, pero debuta y se queda, ¿sí? Y luego tenemos ya la forma crónica cuando está estabilizada la insuficiencia cardíaca. Y tiene episodios de descompensación o de reagudización como el EPOC, ¿sí? El EPOC es una enfermedad crónica que periódicamente puede reagudizar, ¿sí? Donde exacerba la sintomatología de la enfermedad obstructiva. Bueno, acá pasa lo mismo. Tengo un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Todo el tiempo compensado, y bueno, cuando se descompensa, exacerba su sintomatología. Luego, otra clasificación que también pueden escuchar en los servicios es a partir de la fracción de eyección, ¿sí? El término fracción de eyección hace, fíjate que el nombre te lo está diciendo, es cuánto sale de sangre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso como el título sería eso, ¿sí? Es cuánta de esa sangre efectivamente sale eyectada al ventrículo izquierdo, ¿sí? Fracción de eyección. Y los valores siempre tienen que estar por encima del 60%, ¿sí? Es decir, cuánta sangre sale del fin de diástole que tenía ese ventrículo. El ventrículo tenía sangre en su interior cuando terminó la diástole, y ahora, ¡pum!, se contrae. Y la pregunta que el cardiólogo se hace, ¿cuánta sale de esa sangre que estaba en el ventrículo izquierdo efectivamente? Es decir, ¿cuánta fracción de eyección salió del ventrículo izquierdo? Tiene que ser siempre mayor al 60-65%, algunos dicen 70%, ¿sí? Porque si yo me quedo con mucha sangre dentro del ventrículo, esa fracción, ¿qué va haciendo? Y va bajando, ¿sí? La idea es que salga todo lo que se pueda, no menos. Si sale poquito, es que la fracción de eyección está en deterioro porque el corazón no está funcionando bien. Y la fracción de eyección te dice, bueno, la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica o diastólica. Esto es como actualmente, ustedes si agarran cualquier paper de insuficiencia cardíaca, una revista de insuficiencia cardíaca, van a ver que todo el tiempo dice insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, ¿sí? Esto es lo nuevo ya hace varios años, pero uno tiene que saber también que hay varias. Nosotros vamos a ver dos. La cardíaca en relación a la forma derecha e izquierda, porque es muy clásica y sabiendo esa sabes todas las demás. Para terminar esto de la fracción de eyección, entonces, si vos mañana escuchás que alguien te dice, ese paciente tiene insuficiencia cardíaca sistólica, te está hablando en relación a la fracción de eyección, ¿sí? Le hicieron un ecocardiograma y pudieron valorar la fracción de eyección del corazón del paciente. Pero yo necesito hacer un ecocardiograma. ¿Cuánta sangre sale del ventrículo izquierdo, cierto? Perdón que lo interrumpí. Sí, es cuánta fracción de sangre sale efectivamente con cada contracción ventricular izquierda, ¿sí? Es como hilar muy finito, por eso nosotros no la vemos tanto, porque hay que hilar demasiado fino, y los tiempos y el programa no da, eso solamente en la licenciatura lo puedan ver de esa manera. Yo lo que digo a ustedes, no, nada, lo que tienen que sí saber es que si escuchan que en la sala te dicen, este paciente ingresó por una insuficiencia cardíaca sistólica, cuando es sistólica el problema es de contracción. Es un paciente que tiene el problema de contraer,
¿sí? La sístole que es contraer. En cambio, si yo digo que la disfunción es diastólica, el paciente tiene una diástole, una relajación insuficiente. Y eso es tan perjudicial como no eyectar bien, ¿sí? Sístole, diástole. Si yo no dejo que haya una buena diástole, que entre toda la sangre al ventrículo como corresponde, y después viene la sístole, si yo no dejo que entre bien la sangre, es un problema, que genera insuficiencia. ¿Por qué? Porque entró poca sangre. También es un problema que entre mucha sangre y la sístole sea mala. Por eso, la insuficiencia cardíaca, cuando se define como fracción de eyección, puede ser sistólica o diastólica. Luego está la que nosotros vamos a mirar con mucho más aprecio, que es la fisiopatológica, la clasificación fisiopatológica, a partir de entender la insuficiencia cardíaca derecha, porque involucra a las cámaras derechas del corazón, y izquierda, porque involucra a las cámaras izquierdas del corazón, y acá falta, y agréguenle, biventricular o congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva, bi o biventricular. Cuando tengo insuficiencia derecha, izquierda, también se le dice insuficiencia cardíaca global, porque está todo el corazón comprometido, ya no una cámara u otra, sino todas. Esto es según la clasificación, según la NIJA. NIJA es Instituto Asociación del Corazón de Nueva York, ¿sí? Es como la AJA, pero es como si fuera la... ¿Vieron cómo en Argentina está la FAE, la Federación Argentina, la FAC, la Federación Argentina del Corazón? Federación Argentina del Corazón, bueno, la AJA es el Instituto Americano del Corazón, es como la FAC Argentina. La NIJA, ¿sí? En inglés es NIJA, algo así, lo que es el instituto, es la Asociación del Corazón de Nueva York. Es como que si nosotros en Buenos Aires tuviéramos Instituto del Corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Es lo mismo, ¿sí? Y también tienen su clasificación, que según el deterioro del paciente, es mucho más puntilloso, se divide en clase 1, 2, 3 y 4, la peor de todas. Esta no la vamos a ver si la fisiopatológica, que es la que me interesa, porque ahí yo descubro signos y síntomas del paciente más rápido de lo que lo descubro de otra manera. Igualmente acá está explicado, ¿ven? Cuándo es clase 1, 2, 3 y 4, según la NIJA, porque ustedes van a escuchar que a veces se escuchan estos términos y ustedes por lo menos tienen que saber de qué se trata, ¿sí? Por lo menos. Bien, vamos a darnos un descanso de 10 minutitos para continuar luego con las manifestaciones clínicas y luego vamos a ver diagnóstico y tratamiento y terminamos. Miren, no es mucho más que acá, falta muy poquito, así que nos vamos a robar ahora 10 minutos para descansar y 14:35 volvemos. Y terminaríamos más o menos, yo creo que a las 3:30 con toda la furia vamos a terminar. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, descansamos un minutito.